Hola, buenos días a todas y a todos. Soy Jordi Moreras, soy uno de los docentes de esta asignatura de racismos y xenofobias en las ciudades multiculturales. Mis otras dos compañeras son María Offenheiden y Fadila Mamar. Ellas se encargarán de desarrollar también las dos últimas sesiones de esta asignatura, que empezamos justamente hoy, y que os quería muy brevemente presentar. Tenéis activada ya el aula virtual, tenéis ya en la misma todos los materiales que vamos a utilizar. Probablemente iremos incorporando algunos elementos más porque pretendemos que todos aquellos elementos que puedan servir para que vosotros podáis hacer el seguimiento de la asignatura, pues podamos ir incorporando nuevos para que de alguna manera nos ayuden entre todos a compilar esa información que pueda complementar lo que podamos decir los docentes en clase, y por lo tanto como siempre haremos que el aula virtual no sea algo estático, sino algo que esté en movimiento, ¿no? En funcionamiento y en ir de alguna manera desarrollándolo conforme vamos avanzando. En la aula virtual también encontraréis un documento, un archivo que está relacionado con el contenido de la asignatura, con el programa de la misma. Si tenéis la ocasión de poderlo mirar, veréis que hay una primera reflexión que compartimos con vosotros en relación a cómo vamos a abordar la cuestión del racismo y las xenofobias en esta asignatura. Y lo hacemos partiendo de sugerir toda una serie de elementos que en diferentes periodos históricos, en diferentes circunstancias políticas concretas y en diferentes momentos han estado presente o han tenido presente la cuestión del racismo y la xenofobia, ¿no? Lo que queremos plantear con este primer texto es fundamentalmente que la mirada que vamos a plantear en relación a esta cuestión tiene que ser deudora de todas las aproximaciones que desde las ciencias sociales se han llevado a cabo en relación a estas cuestiones, que siempre se han planteado desde múltiples enfoques, desde múltiples ópticas y desde múltiples interpretaciones también, ¿no? Porque difícilmente podemos llegar a imaginar que estamos ante un fenómeno, un conjunto de fenómenos que sean unívocos, que sean reproducidos en diferentes contextos sociales y culturales a lo largo de la historia, sin ninguna variación, cuando precisamente es todo lo contrario, ¿no? Nos damos cuenta de un fenómeno complejo, de un fenómeno que no precisamente está viendo su fin, sino que probablemente sigue estando muy presente en nuestras sociedades, y que por lo tanto vale la pena que tengamos esa mirada amplia de análisis con respecto a toda esta cuestión. Nuestra idea es haceros reflexionar en torno al racismo, entonces al racismo y a la xenofobia, evidentemente desde una perspectiva crítica, entendiéndolo como un mecanismo de exclusión, como un mecanismo de justificación de lo injustificable, que es la desigualdad entre las personas, de acuerdo a sus orígenes, de acuerdo a su color de piel, de acuerdo a su pertenencia cultural y religiosa. Por lo tanto, la nuestra no va a ser simplemente una mirada analítica sin compromiso, todo lo contrario, requiere esa necesidad de que la reflexión sirva para la transformación social. Tampoco será, y eso ciertamente siempre será una frontera muy compleja de discernir, tampoco serán las sesiones de nuestro curso un curso acelerado para convertirse en militante antirracista. No se trata de ese no es nuestro objetivo, aunque evidentemente entendemos que la aportación de las ciencias sociales tiene que servir fundamentalmente, tal como acabo de decir, para la transformación social, para denunciar lo que se da muchas veces como supuesto, de esos prejuicios que muchas veces son planteados que son planteados de una manera natural, de sentido común, asumido por todos lo vemos de alguna manera normal y lógico, para ponerlos precisamente en evidencia, para cuestionarlos, para darles la vuelta y para demostrar ese sentido fundamentalmente despectivo, fundamentalmente negativo que tienen con respecto a las personas a las que nos referimos. Ya os digo, hablaremos del pasado, hablaremos del presente. Nos situaremos en un contexto muy presente que nos puede llegar a servir también para hacer reflexiones en clase,
para hacer algún debate. Siempre van a salir cuestiones que nos generen debate, porque lo que nos pretendemos es hacer una especie de aproximación teórica a cómo y de qué manera el racismo ha sido entendido por las ciencias sociales y humanas. No vamos a empezar a hacer el típico análisis tan academicista de poder ver cuántas han sido las definiciones de racismo, desde qué perspectiva teórica se han hecho, cuál ha sido su recorrido al mismo tiempo. No, lo que nos interesa fundamentalmente es entender cuáles son los motivos, las razones que permiten que un discurso como el racismo y un discurso como la xenofobia, es decir, aplicado directamente a personas extranjeras en nuestro país, es decir, esa mirada tan crítica que desde hace ya décadas nuestra sociedad, la sociedad española, pues ya lleva a cabo con respecto a la llegada de poblaciones extranjeras a nuestra sociedad y todo ese proceso de incorporación de las mismas en nuestros contextos sociales más inmediatos. Todo ese cúmulo de discursos tiene, vamos a decirlo así, un contexto. Nuestra idea fundamentalmente es entender los contextos para poder analizar los discursos o los textos relacionados con el racismo para, de alguna manera, ponerlos en cuestión, ¿vale? Esa es un poco la perspectiva de trabajo que queremos hacer durante esta asignatura. Si os miráis el programa, veréis que aparte de este texto propositivo y con algunas referencias que, bueno, que queráis o no, pues os pueden servir para ir un poco aproximándonos a lo que vamos a plantear, queremos sugeriros una metodología de funcionamiento del curso que será basado, por un lado, por las sesiones teóricas magistrales que vamos a hacer nosotros, en las cuales vamos a intentar no solo que seamos nosotros los que hablemos, sino que intentemos, perdonando la expresión, provocar vuestra reacción, vuestro punto de vista al respecto de las cosas que nosotros podamos decir, ¿no? Entonces, esa es la primera idea. La segunda idea, evidentemente, tiene que ver con la aportación de las lecturas, de los textos que os sugerimos que leáis, ¿vale? ¿Por qué hay que leer textos? Bueno, pues porque gracias a lo que los otros autores nos van diciendo, pues podemos llegar a entender algunas de las reflexiones que vamos a comentar en clase, ¿vale? Por lo tanto, os pido que hagáis el esfuerzo para poder trabajar esos textos y que los podáis tener. Además, son textos que ahora a continuación os comentaré. Creo que son, algunos de ellos, algunos son fundamentales, para entendernos así, deberían de estar en el bagaje de cualquier persona que quiere trabajar el ámbito del análisis del racismo y la xenofobia, desde la perspectiva de la antropología, lógicamente. Y otros son más, vamos a decirlo así, contemporáneos, cuestionables, ¿no? O que nos sirven de apoyo para nuestros argumentos, ¿no? Para las clases que vamos a hacer, ¿no? Son en definitiva unas lecturas que nos van a permitir un poco, pues, crear ese contexto en el cual nos vamos a mover, ¿no? El contexto de reflexiones. Por tanto, esa lectura, pues, es recomendable. Luego también os queremos pedir que hagáis un trabajo colectivo. Ahora cuando hablemos de evaluación, ahora veréis que me quiero referir, pero no se trata simplemente de que cada uno vaya con su batalla por su cuenta, sino que intentéis también crear sinergias que permitan la creación de grupos que van a hacer también un trabajo colectivo y que luego van a tener que ser presentados. Y el cuarto elemento de esta metodología de trabajo es evidentemente vuestra participación. Una participación que hacemos en este contexto virtual presencial, ¿vale? Como veréis, a partir de la sesión de esta tarde, y que fundamentalmente tiene como objetivo la idea de que, bueno, de que vosotros podáis participar activamente durante las sesiones. ¿Cómo vamos a evaluarlo? Pues lo evaluaremos de la siguiente manera. Primero, a través de un ensayo individual que vais a tener que preparar en torno a algunos de los elementos que hayan surgido durante el contenido de la asignatura, ¿vale? Es decir, tenéis que elegir un tema que os motive, que de alguna manera ya hayáis pensado al respecto o que veis que tiene la posibilidad de poder ser desarrollado. Sería importante que ese proyecto, esa idea que tenéis en la cabeza, lo pudiéramos compartir a través de una tutoría, para que perfiláramos un poco para dónde tiene que ir ese trabajo. Tenéis que utilizar la bibliografía que os proponemos, pero también, evidentemente, otra bibliografía que vosotros podáis aportar, ¿vale? Ese será un poco el primer trabajo. El segundo trabajo es el trabajo colectivo, que os decía hace un momento, ¿vale? En grupos de 4 o 5 personas, querríamos que analicéis
un caso concreto de expresiones de racismo, de xenofobia, en el contexto de las ciudades multiculturales. Es decir, algún caso que vosotros hayáis conocido en los últimos años, en el caso de España, de Cataluña, de Europa, allá donde vosotros consideréis, y que pensáis que es susceptible de poder ser analizado. La idea sería hacer un pequeñito estudio de caso de esa cuestión, mediante el recurso a bibliografía también, gente que haya trabajado en concreto sobre el análisis de esos procesos, de esas situaciones, de la hemeroteca, que también podáis tirar a través de la prensa, por ejemplo, cómo se ha construido también esa problemática en el sentido de la prensa. Y es una aproximación, ya os digo, ¿no? Una aproximación que tiene que fundamentalmente ver ese trabajo colectivo que tenéis que preparar entre unos y otros, y que fundamentalmente tiene esa mirada de establecer una aproximación en concreto a algún caso. De hecho, nosotros durante las sesiones vamos a hablar de casos concretos, ¿no? Y nos vamos a referir al caso de Cananglada, nos vamos a referir al caso de El Ejido, nos vamos a referir a otros casos que se han planteado en el contexto de Cataluña y de España. Haremos alguna referencia también, lógicamente, a Europa o otros contextos mundiales, ¿no? Fundamentalmente para establecer ese punto de vista comparativo. Y lo haremos fundamentalmente porque entendemos que toda la reflexión que estamos planteándonos no va a ser algo que tenga una dimensión teórica, sino que vamos a intentarlo situar siempre en esos contextos de los cuales os he hablado, esos contextos multiculturales de los ámbitos urbanos a los cuales nos vamos a referir, ¿vale? Y luego, la tercera prueba evaluativa que os vamos a pedir es que hagáis un pequeño ejercicio que os van a sugerir tanto María como Fadila en sus asignaturas, y que tenéis que elegir uno u otro. No tenéis que hacer los dos, simplemente podéis elegir uno, el que proponga María, o el que proponga Fadila, ¿no? Si os fijáis y accedéis a la página web, al aula virtual de la asignatura, ya veréis que María os ha propuesto un ejercicio concreto, ¿no? Un pequeño comentario de 2-3 páginas en torno a una serie de argumentos que hoy ella os ha planteado. Con respecto al tema de los plazos de entrega, bueno, como siempre, tenemos que establecer unos días concretos. Nosotros tenemos un tiempo hasta poder entregar las notas finales, por lo tanto siempre es bueno que podamos tener vuestros trabajos previamente, ¿no? Para hacer el retorno y en todo caso para modificar alguna de las cosas que se tenían que hacer. Es importante que tengáis esta fecha siguiente, ¿no? Al menos digamos como referencia, el 12 de junio del 2022. ¿Vale? Es decir, aún falta bastante tiempo, estamos justamente a principios de febrero, con lo cual podemos organizarnos bien el trabajo, ¿no? Si por algún motivo tenemos que irnos al 13, al 14 o al 15, tampoco pasará nada, pero simplemente pongamos esa fecha de referencia a tope para que podamos de alguna manera organizarnos. Otra fecha importante que tenéis que tener presente es que el día 7 de marzo, es decir, el día que corresponde con la quinta sesión de trabajo, aquella que temáticamente se ordenará en torno a los racismos ordinarios, vamos a pediros que hagáis una breve presentación cada uno de los grupos del trabajo colectivo que hayáis hecho y nos lo presentéis. No es el día 7 de marzo que tenéis que entregar el trabajo, no, se trata simplemente de cómo vais a presentarlo ante el conjunto de compañeros y compañeras para que podamos aprovechar ese trabajo colectivo que hayáis hecho para hacer esa aproximación comparativa, ¿vale? Ya os digo, no se trata de que el día 7 de marzo esté todo acabado, sino simplemente que tengáis ya empezado, trabajado, analizado, con propuestas de cómo vais a querer entender este caso concreto, que nos expliquéis por qué lo habéis elegido, por qué tipo de trascendencia social, mediática, política pensáis que se había planteado y por lo tanto que nos lo presentéis, ¿vale? Vamos a pasar a los contenidos. Los contenidos que también los tenéis en la página, en la aula virtual, empiezan con una presentación que fundamentalmente se acompaña también con este programa de contenidos y de actividades que os vamos a plantear, y que parte de un texto, ¿vale? Que es un texto que yo os comentaré, y que creo que es uno de aquellos textos que es fundamental poder trabajar, ¿no? Que es en concreto de
Raza e Historia de Claude Lévi-Strauss. Bueno, en este libro veis que pone Raza y Cultura porque hace referencia al segundo texto que Lévi-Strauss llevó a cabo ante un encargo de la UNESCO para hacer referencia al racismo y las cuestiones raciales en los años 50 y 60. Pero bueno, fundamentalmente el texto que nos interesa es Raza e Historia, un texto del año 52 que establece un punto de partida, vamos a decirlo así, para cómo desde las ciencias sociales sería necesario, después de la Segunda Guerra Mundial, después de los estragos provocados por la Segunda Guerra Mundial, por el supremacismo nazi y por todo el proceso, digamos, de voluntad de exterminio de un pueblo concreto, como fue el pueblo judío y otras minorías culturales y religiosas, que supuso la necesidad de hacer un punto y aparte en lo que había sido la aproximación con respecto a la diversidad y a la variabilidad humana, ¿vale? El texto de Lévi-Strauss yo creo que es un texto que debe ser leído en el sentido de no tanto moralmente, no os estoy diciendo que tengáis la obligación moral de leerlo, sino el interés científico, el interés personal para saber desde dónde partimos en relación a la reflexión sobre el racismo. Evidentemente, Lévi-Strauss no la inaugura, nos tocará a nosotros como docentes explicaros todo ese contexto histórico previo, ¿no? Pero vamos a decirlo así, un hito en el camino representa este texto de Claude Lévi-Strauss. Una sugerencia que yo os voy a plantear, yo no soy de aquellos que diga tenéis que leer este libro y este es muy bueno y este libro os va a explicar todo lo que será esta asignatura. No, la verdad es que podemos tirar de muchos trabajos, que es lo que ciertamente yo voy a hacer, ¿no? Yo os tengo que confesar que fundamentalmente lo que voy a hacer va a ser una manera de actualizar lo que yo aprendí con respecto al racismo. Os tengo que decir de forma muy sincera que no tuve yo ninguna formación en torno al racismo cuando me licencié, es decir, cuando yo hice la carrera de antropología. El racismo era una cuestión que se tocaba de manera como muy colateral, como muy accidental. Quizás lo más importante no era explicar los conflictos existentes, sino las regularidades existentes en las culturas, ¿no? Y eso fue algo que no va en detrimento ni en demérito de mis docentes, aquellos profesores que me ayudaron a entender la antropología como disciplina académica, sino fundamentalmente porque estábamos hablando de unas cuestiones que no tenían ni se les esperaba ningún tipo de, vamos a decirlo así, de apoyo social, de interés social, de preocupación social, ¿vale? Con lo cual, yo el racismo me lo tuve que encontrar de dos maneras. Me lo tuve que encontrar por mi propia voluntad y me lo tuve que encontrar al darme cuenta de esas realidades sociales en las cuales uno convivía y que estaban marcadas por algo dado por hecho. Esa dimensión de imaginarse que quien pueda estar hablando en términos de cuestionamiento de determinados planteamientos, de determinados supuestos, de determinados prejuicios que son dados por sentado, ese cuestionamiento en sí mismo ya representaba una dimensión de compromiso y también de la necesidad de trabajar estas cuestiones. Pero también es verdad, yo os lo tengo que decir, el análisis del racismo ha formado parte de buena parte del ámbito de mi trayectoria intelectual, de mi trayectoria académica, ¿no? Y por lo tanto, sin ser el objeto central de mi atención, siempre ha estado presente. Por lo tanto, ese aprendizaje que he tenido que hacer ha requerido, conforme iba avanzando, ha requerido también una actualización. Y ahora, en este momento, cuando tengo que ser docente de una asignatura que se llama Racismos y Xenofobias, también se me plantea la necesidad de actualizarme, vamos a decirlo así, de necesitar de incorporar nuevas lecturas. Y es por eso que ya veréis que hay una mezcla en las lecturas entre el pasado y el presente, como una forma concreta en la cual yo, que quede entre nosotros, también pueda ir aprendiendo y pueda ir cambiando mi manera de entender estos fenómenos. Yo os decía que no soy partidario de dar manuales, de decir este es el manual de referencia, pero sí que os voy a sugerir que tengáis presente este libro, Racismo, una breve introducción, de Ali Ratansi.
de Alianza Editorial. Es un libro muy reciente, del año 2021, quiero recordar, con lo cual es muy fácil de encontrar en cualquier librería. Es el típico manual pequeñito, aquello de breviario, que hacen los British, que hacen los anglosajones también. Es decir, plantean una serie de cuestiones desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista académico muy claras, pero también con una aproximación y un lenguaje pues bastante atractivo. Es cierto que se va repitiendo un poco, hay veces en que dices, bueno, esto ya lo he dicho antes, ¿cómo es que vuelve otra vez, ¿no? Pero a pesar de eso, yo creo que es un texto interesante. No os voy a decir que lo vayáis a comprar, faltaría más, simplemente que lo tengáis presente, ¿no? A lo mejor me diríais, ¿cualquier otro serviría? Probablemente, pero a mí Rattansi me ha dado bastantes pistas y creo que me va a servir, entre otras cosas, para poderlas contrastar con vosotros. Bien, entonces estábamos en esa presentación. Ya veréis que en la aula virtual también tenéis algunos otros materiales. Yo os voy a sugerir, entre otras cosas, que entréis en ese enlace de Carl Sagan. Lo digo para empezar. Carl Sagan, supongo que lo recordaréis, ¿no? Al gran divulgador científico, con su obra Cosmos como una de sus referencias más sugerentes, y que hace una reflexión en el año 1978, ¿no? en un late night de Johnny Carson, muy conocido en los Estados Unidos, ¿no? Hablando de Star Wars y la diversidad cultural, ¿vale? Bien, en todo caso, eso vosotros mismos entráis en el aula virtual y ahí lo encontraremos. Tema 1. Las ciencias sociales ante el racismo. Y os vamos a sugerir, fundamentalmente, ya que hemos empezado con Lévi-Strauss, y con esa lectura de los años 50 de cómo entender la variabilidad humana, la necesaria crítica con respecto al punto inicial de toda esa conciencia, vamos a decirlo así, toda esa necesidad de conciencia crítica por parte de las ciencias sociales para poder desbancar la lógica del racismo científico, que durante muchas décadas fue el que de alguna manera legitimó el planteamiento de funcionamiento del racismo en tanto que estructura de poder, ¿vale? Os voy a sugerir la lectura de unos textos que están extraídos de este libro de Angela Saini, Superior, el retorno del racismo científico, porque esa lógica en la cual entender que la ciencia nos puede proporcionar mecanismos para entender todo aquello que nos rodea, ciertamente, es algo que forma parte de nuestro contexto de vida. Es decir, en el ámbito de las sociedades occidentales entendemos que el conocimiento racional, que el conocimiento contrastado, que el método científico, el rigor de ese método, pues nos da pistas para poder interpretar la realidad en la cual nos situamos, ¿no? Y esa voluntad de intentar explicar la variabilidad humana y sugerir que existan toda una serie de cambios, toda una serie de elementos que hagan que hayan personas que, dependiendo de su origen, dependiendo de su composición física, su cuerpo, dependiendo del color de su piel o dependiendo de su pertenencia cultural, puedan encontrarse en una determinada, digamos, escala de jerarquías con respecto a unos en relación a otros, ¿no? Y que, claro, en virtud de esas jerarquías naturalmente expresadas desde lo biológico, se puedan seguir manteniendo aquellos viejos prejuicios que el racismo científico desde los siglos XIX o incluso antes también planteó en torno a cómo comprender la variabilidad humana. El trabajo de Angela Saini es un trabajo muy interesante. Yo creo que los textos que os he seleccionado 2 textos, pues yo creo que os van a sugerir mucho argumentario, mucho debate, y que yo además voy a compartir con otro texto, que no os lo he planteado para que lo tengáis presente y lo trabajéis. Está en la bibliografía complementaria, pero que yo voy a utilizar para la preparación de las clases, que es este trabajo, también ya clásico, No está en los genes, de Lewontin, de Rose y de Kamin, ¿vale? En el que habla precisamente de racismo, genética e ideología, para seguir desmontando todo ese principio del determinismo biológico, ¿vale? Todos somos seres humanos, pero somos seres vivos. Y por lo tanto, muchas veces lo que nos ha planteado nuestra forma de estar en la vida ha sido fundamentalmente saber qué era lo que definía nuestra forma de ser. Es decir, de qué manera la biología ha marcado nuestro devenir, ¿no? ¿Somos herencia de qué? De nuestros padres, pero ¿qué es lo que ciertamente hemos establecido como herencia y qué es lo que hemos ido aprendiendo? ¿Qué es lo que tenemos como algo que no puede
ser transformado y qué es aquello que ha sido adaptado y que nosotros mismos hemos ido haciendo que vamos a decir, se modificaran entornos en los cuales nosotros nos hemos situado. Toda esa dimensión permanente en torno a lo biológico y lo cultural, que forma parte de uno de los ejes principales de la interrogación antropológica, desde el punto de vista de la comprensión y el análisis de esa variabilidad humana, tal como os he dicho anteriormente, ha sido construida como un elemento en el cual poder encontrar la justificación de los procesos y los elementos que sirven para diferenciar a las personas, no tanto para mostrar su diversidad inherente, sino para buscar los mecanismos que pudieran servir para diferenciarlos, para marcar las desigualdades, para marcar un tratamiento diferenciado de unas personas respecto a otras. La dimensión del poder, de las dimensiones relacionales, de los mecanismos de autoridad, los mecanismos de dominación, la manera en que el poder se hace efectivo, lo que en su momento Michel Foucault nos insistió durante tanto tiempo en sus textos, forma parte de, como él diría, una genealogía que explica el racismo precisamente como un mecanismo para poder legitimar lo que es injustificable. Bien, de esa parte, en todo caso, abordaremos de manera crítica esa evolución de cómo el racismo científico fue progresivamente cuestionado y también las razones por las cuales el racismo científico todavía hoy en día, cuando hablamos por ejemplo de las dimensiones de la transferencia genética, cuando hablamos por ejemplo de todas las dimensiones relacionadas también con determinados elementos relacionados con la transformación del cuerpo, con lo que en otra asignatura, en la siguiente, en el tema 2, hablaremos del colorismo, de todo parece que sea un tema de color de piel, sabiendo cómo las transformaciones que nosotros mismos estamos imprimiendo en nuestros cuerpos, pues evidentemente hacen que todo esto sea cuestionable y que nos plantee y nos sitúe dentro de contextos diferentes a que en aquel momento se planteó. Hay, no obstante, dos otros textos que también creo que vale la pena que os los presente, a pesar de que no os los voy a hacer leer, pero sí que lo tengáis presente porque estarán en la bibliografía complementaria, ¿no? Que es el texto de Christian de la Campagne, Racismo y Occidente. Es un texto difícil de encontrar, quizás en la biblioteca esté, un texto antiguo, del año 78 quizás, creo que es, no, del año 83, es decir, una traducción del francés, y en el que este autor lo que hace fundamentalmente, digamos, es explicar la trayectoria histórica del racismo tal cual se ha entendido en Occidente, no solo vinculado con el proceso de la empresa colonial, que como veréis será también un elemento importante dentro de nuestra aproximación, sino fundamentalmente dentro de la percepción de cómo Occidente se ha ido interpretando a sí mismo, precisamente estableciendo una relación diferencial con respecto a otras culturas, a otros pueblos, otras tradiciones religiosas que entraban en contacto o que de alguna manera se convirtieron en opositores o que luego probablemente nos acabaron convirtiéndose también, digamos, en territorios que serían colonizados por la expansión europea. Es decir, la forma en la cual se construye la identidad europea, la forma en la cual, digamos, los países europeos van elaborando los patrones de su historia, de lo que le hace convertir una identidad nacional en algo compartido por parte de los miembros que habitan un territorio determinado, se establece fundamentalmente también en torno al encuentro con el otro, Y de eso, precisamente, del encuentro con el otro, hay un texto que es fundamental también, que yo creo que también forma parte de aquellos que, vamos a decirlo así, los clásicos, ¿no? Quizás porque yo me formé con él y entonces, pues, ciertamente me parece pues bastante interesante poderlo considerar y poderlo citar en esta asignatura, ¿no? Como es el texto de Todorov, Tzvetan Todorov, Nosotros y los otros, ¿vale? Que este es un texto nuevo, me lo compré hace relativamente poco porque la fotocopia que en su tiempo había utilizado pues estaba bastante ya deteriorada, y pensé que lo mejor sería poderlo presentar en tanto una edición que es relativamente reciente, ¿no? Publicada en siglo XXI, ¿no? El texto de Todorov, un filósofo de origen
ahora voy a decir, ahora creo que me voy a equivocar, creo que era origen búlgaro, sí, justamente, búlgaro, que ha trabajado muchos años en Francia, ahora ya murió hace unos cuantos años, pero que nos da muchas pistas en torno a la construcción de esa alteridad, que es el elemento fundamental a partir del cual un grupo de personas también genera su propia identidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el texto de Todorov nos da también muchas pistas desde el punto de vista histórico. Ya veréis que lo citaré en las sesiones. El tema 2, la clase borra el color, es un interrogante planteado en torno a la aproximación que frecuentemente solemos hacer cuando entendemos que el racismo al final todo es una cuestión de clase social, todo es una cuestión, digamos, de formas en las cuales las personas se sitúan dentro de unos contextos sociales determinados, unas jerarquías sociales determinadas, y el racismo puede ser un mecanismo ciertamente para poder mantener esas jerarquías sociales. Entonces, voy a plantearos un texto de Michel Viborca en este libro que se llama Razas en conflicto. Es un libro editado por Eduardo Terrén, en el cual hay una serie de textos que son traducidos al castellano, que son, vamos a decirlo así, textos clásicos, ¿no?, de lo que serían la perspectiva de análisis de las relaciones étnicas o las relaciones raciales, ¿no? Una metodología que ya os comentaré en todo caso, que forma parte también de una aproximación en la cual las diferentes trayectorias académicas europeas y occidentales pues han ido estableciendo pues unos parámetros determinados, ¿no? Y creo que es importante que nosotros también los tengamos presentes, porque cuando hablamos del concepto de raza, podemos de alguna manera entenderlo como algo que no tiene sentido. De hecho, los genetistas nos van a decir que razas no existen, las razas no son las que no es un concepto científico y por lo tanto no tenemos que utilizarlo, a pesar de que el concepto raza es un concepto que tiene un uso político, un uso social, una forma concreta también en la cual poder imaginar cómo poder definir esa variabilidad humana, y por lo tanto nos encontramos en que, a pesar de que el discurso científico diga que no tiene validez ese concepto, sigue estando presente en muchos de los discursos que nosotros llevamos a cabo, ¿no? Bien, pues el trabajo de Viborca, que es sociólogo francés, esta vez de origen polaco, ¿vale? También desde hace muchos años trabajando en París, en la Escuela de Altos Estudios Sociales, nos muestra fundamentalmente esa idea en la cual el racismo ha pasado de convertirse en una dimensión biológica a una dimensión cultural, ¿vale? Esa especie, digamos, de forma en la cual la diversidad cultural es considerada como un elemento tan aparentemente inalterable, hereditario, sin posibilidad de transformar, que representaba la idea del racismo biológico, entendiendo de que toda la transmisión que se derivaba de toda esa herencia biológica y genética que se planteaba de padres a hijos, pues hacía que, bueno, ciertamente la diferencia fuera inalterable, ¿no? Y esa transformación de lo biológico a lo cultural, que es un elemento que es muy significativo y muy sustantivo hoy en día, y que analizaremos con detalle porque ciertamente tiene muchas consecuencias y mucha trascendencia hoy en día, sobre todo a la hora de mantener todos los procesos que se suelen denominar como de racialización, es decir, de haber convertido un elemento de diferencia cultural en algo significativamente inalterable, tal cual se pensaba en tiempos en que hablábamos del racismo biológico, ¿no? Bien, es decir, es como si la pertenencia cultural o formar parte de una comunidad religiosa fuera algo tan, vamos a decirlo así, tan significativo como el hecho de tener un determinado color de piel, y a partir de esa lógica poder establecer y poder de alguna manera proyectar sobre el individuo, sobre esas personas que supuestamente les vinculamos con esas tradiciones, con esas pertenencias, el mismo planteamiento que haríamos con respecto, digamos, a esas miradas que establecemos con otras personas a las cuales observamos que tienen un color de piel diferente del nuestro. Bien. Esa reflexión sobre si la clase borra el color nos tiene que plantear fundamentalmente desde esa perspectiva crítica de imaginarnos que todo sea una cuestión de clase. Yo creo que es toda una cuestión de poder. Que la cosa en todo caso es totalmente diferente, ¿no? Porque la expresión de las estructuras de poder
en torno a los individuos, en torno a todos nosotros como miembros de la sociedad, pueden ser aplicadas por nuestro color de piel, pueden ser aplicadas por nuestra pertenencia cultural, pero también pueden ser aplicadas por muchos de los elementos que forman parte de nuestras identidades, de aquellas identidades individuales o incluso también colectivas que compartimos con otras personas, pero que pueden ser vistas como mecanismos de diferenciación y de exclusión social. Con lo cual vamos a tener que ir un poquito más allá de esa dimensión de que todo se reduce a una cuestión de clase. Bien, ¿qué más? Tercer punto, tercer tema. ¿Todo es una cuestión de color? Perdonad, parece que todo el rato estemos hablando de color de piel, como si yo me estuviera fijando excesivamente en las dimensiones fenotípicas de la diferencia de la variabilidad humana. No, ¿sabéis lo que pasa? Que es que hoy en día la posibilidad de poder transformar nuestra imagen, nuestro cuerpo, nuestra forma de estar en el mundo incluso, pues ha dejado de ser una posibilidad para convertirse en una realidad. Y por lo tanto ya no es simplemente imaginarse, ¿no?, lo que representa algunas informaciones, ¿no?, que dicen que, por ejemplo, ¿no?, quiero recordar, está en el texto introductorio de esta asignatura, que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, alertó que el 77% de las mujeres nigerianas en 2011 utilizaban productos de blanqueamiento de la piel, ¿vale? Y también decía en ese informe que no solo eran las mujeres, sino también los hombres. ¿Qué es lo que lleva a las mujeres nigerianas a intentar blanquear su piel? ¿Cuáles son los patrones estéticos que hay detrás? ¿Es simplemente una cuestión estética? ¿O es una cuestión también que está relacionada con el hecho de imaginar determinados tipos de piel, determinadas pigmentaciones, determinadas formas concretas en las cuales presentarse públicamente? Porque ciertamente nuestro cuerpo es nuestra primera tarjeta de presentación. ¿Qué es lo que de alguna manera se plantea en torno a esta cuestión? Y eso también es una forma de hablar de blanquitud. Algo que, ciertamente, cuando uno es blanco y vive entre blancos, nunca se plantea que eso tenga que ser. ¿Que tenga que ser qué? Tenga que ser esa idea de poderse imaginar que mi color de piel pueda llegar a ser un elemento distintivo, ¿vale? Nosotros en nuestro país nos vamos a encontrar con una tradición, una trayectoria histórica que es diferente de otros países europeos, otros países como el Reino Unido, por ejemplo, en el cual ese reconocimiento de la diversidad cultural, de la diversidad fenotípica de los ciudadanos británicos, tiene una dimensión histórica como muy determinada. Eso no significa que por el hecho de que haya esa diversidad haya desaparecido el racismo, sino todo lo contrario, ¿no? Pero nuestro caso histórico es un caso también muy peculiar, porque a pesar de que ciertamente hoy nadie puede negar de que la sociedad española es una sociedad diversa, multicultural, podríamos decirlo así, en la cual conviven personas de muchos orígenes, con muchos colores de piel, con muchos fenotipos, con muchas expresiones culturales y religiosas determinadas, a pesar de todo seguimos viviendo con extrañeza el hecho de que haya gente diferente a nosotros. Ese nosotros que siempre está por construir, y esa situación en la cual muchas veces la diversidad es la que te pone en evidencia respecto a tu propia identidad, ¿no?, como decíamos anteriormente. Tenemos para eso un libro que yo os voy a sugerir, que es un libro que tiene una vida pues muy reciente, ¿no?, y que voy a hacer todo lo posible para que su autor pueda estar con nosotros, ¿no?, para que podamos tener en todo caso una aproximación a Juan Tomás Ávila, Laurel, a su nueva obra, Dientes blancos, piel negra, que intenta relatar la trayectoria de una chica que viene desde Guinea Ecuatorial en los años 60 hacia España, y cómo y de qué manera es vista, es interpretada, es sujeta a toda una serie, digamos, de principios que claramente podíamos orientar y podíamos identificar bajo un principio de una cierta sorpresa y una cierta condescendencia con respecto, digamos, a esta persona, ¿no?, que viene a estudiar a nuestro país, y que se encuentra pues ciertamente ante una mirada yo diría entre inhóspita y curiosa, ¿no?, al mismo tiempo, ¿no? Es decir, ante el hecho de poder imaginar que era eso, ¿no?, era una persona de color, una persona negra, ¿no?, una sociedad como la sociedad española
tan claramente, no te voy a decir blanca, pero sí en todo caso con pocos estratos de diferencia, o por lo menos con unos elementos en los cuales no se pudieran establecer diferenciaciones, siempre y cuando dejemos a un lado, como luego creo que es importante que remarquemos, al colectivo al cual nuestro país siempre ha dedicado específicamente un racismo vernacular, como ha sido nuestro racismo con respecto al pueblo gitano, ¿vale? Es decir, en ese elemento, digamos, de diferenciación, ahí hay un elemento que valdría la pena que no olvidáramos, porque ese quizás siga siendo el racismo más potente que hemos tenido nunca, y que ciertamente es el que siempre estamos intentando olvidar, ¿vale? Entonces creo que también en las lecturas que os propondré, creo que vale la pena que nos demos cuenta cómo se produce hoy en día una revitalización también de ese llamado antigitanismo. Bien, ¿qué os lo voy a proponer en este tema 3? Que todo es una cuestión de color. Pues dos textos, uno de Boaventura de Sousa Santos, que ya sabéis, un sociólogo, un profesor portugués, ¿no? Y de Ángeles Solanes, que también es profesora de la Universidad de Valencia, en la cual habla sobre la idea del colorismo, la política del color, el racismo y el colorismo, ¿vale? El tema 4 hablaremos de interseccionalidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque la interseccionalidad, tal como dice aquí, no es simplemente sumar diferentes elementos que tienen que ver con aquellas cuestiones que son aportadas por parte de los individuos y que pueden convertirse en mochilas que cargan sobre sus espaldas como formas a partir de las cuales vivir el prejuicio de la sociedad en la que viven, sino que no es simplemente una adición, sino que es una multiplicación. Es decir, esa idea en la cual la interseccionalidad, que ha sido una forma de entender, una perspectiva teórica para poder interpretar las múltiples expresiones de la exclusión y del racismo que son presentadas en torno a determinadas personas, por su origen, por su color de piel, por su pertenencia religiosa, por su género, es decir, por toda una serie de elementos que forman parte, digamos, de la composición propia de la identidad de una persona y que son articuladas en muchas ocasiones como forma a partir de las cuales poder mantener ese principio de exclusión sobre las mismas. Voy a utilizar dos textos. El texto de Bell Hooks, que así también ciertamente hacemos un homenaje a su obra, ¿no? Dos pequeños textos de una compilación de sus textos que fue relativamente editada hace poco, ¿vale? Afán, raza, género y política cultural, ¿vale? Son dos textos cortos que nos dan alguna mirada en torno a lo que Bell Hooks nos planteó desde una mirada feminista, desde una mirada afrodescendiente, desde una mirada muy orientada desde la crítica cultural, y por lo tanto creo que algunas cosas nos va a permitir trabajar en torno a esa idea. Y luego otro texto que también me parece súper interesante, de Magali Besson. Magali Besson es profesora de Sociología en la Universidad de la Sorbona, de París I, y entonces nos propone, al menos es el texto que yo os he querido plantear, multiplicidad de los racismos, unicidad en la condena moral, en torno a cómo y de qué manera tenemos que abordar la acción en torno a la cuestión del racismo multifocal, vamos a decirlo así, ¿vale? El que tenga muchas opciones, muchas variables y que de alguna manera afecte de forma muy marcada a determinados colectivos, ¿no? Entonces, su texto, que está dentro de este libro, Sin distinción de raza, un análisis crítico del concepto de raza y de sus efectos prácticos, es también un libro reciente, publicado por Prometeo, es del año 2021 también, ¿vale? Y que nos da bastantes pistas, ¿no? para poder abordar esta dimensión plural, compleja, de lo que sería el racismo como fenómeno. Y el último punto, el tema 5, bueno, digo el último porque me pertenece a mí, porque seré yo quien os haré estas 5 sesiones. Los racismos ordinarios, os he sugerido un texto de Ismael Cortés. Ismael Cortés es una persona que pertenece al pueblo gitano, también es doctor en estudios internacionales de paz y conflicto, y además, entre otras cosas, pues es militante en diferentes asociaciones y entidades gitanas, ¿no? Ismael nos plantea fundamentalmente una lectura de recuerdo histórico, ¿vale? Ese antiguo gitanismo, antigitanismo, una nueva idea, una vieja práctica,
que creo que es importante que lo tengamos presente. No porque el antigitanismo en España sea sustancialmente diferente del que se puede observar en otros países europeos, ¿no? De hecho, la Unión Europea entiende que uno de los ejes principales de su política contra la discriminación y el racismo tiene que ver con el pueblo romaní. Por lo tanto, ahí hay una aproximación como muy determinada y creo que es importante que lo tengamos presente. Lo que pasa es que sí que me gustaría aprovechar que Ismael nos está proponiendo esa lectura, que también tengamos la capacidad de poder recuperar reflexiones que desde la antropología sirvieron también para situar esas transformaciones que estaban produciendo en el seno del pueblo gitano, en ese cambio también de transformación global de la sociedad española desde los años 60, 70, 80, ¿vale? Y que, por ejemplo, en este trabajo de Teresa San Román, la diferencia inquietante, viejos y nuevas estrategias culturales de los gitanos, ¿vale? Está también en edición en castellano, también se pueden encontrar, ¿vale? Nos permite ciertamente pues hacer una especie de lectura histórica más detallada, ¿no? Teresa fue una de las principales investigadoras en el campo de la antropología del pueblo gitano, reconocida durante mucho tiempo como una experta y como una persona de valía, reconocida también por la gente gitana, por la población gitana, y que nos aproxima a una interpretación del racismo como un elemento que está desgraciadamente todavía presente dentro de nuestra sociedad, ¿vale? Creo que es bueno, ¿no? Creo que es bueno que combinemos esas dobles lecturas, ¿no? Una lectura situado en un presente reivindicativo, en el cual pues hay una participación cada vez más activa de jóvenes militantes desde el pueblo gitano para poder reivindicar que esa invisibilidad que sigue manteniéndose en torno al mismo y ese rechazo social que sigue existiendo pues pueda ser progresivamente desmontado, ¿no? Y que también intentemos situar esa mirada más, vamos a decirlo así, más larga en el tiempo, que nos ofrecía Teresa San Román en sus trabajos. De los temas 6 y de los temas 7 yo hablaré muy poco, porque mirad, por ejemplo, en el tema 6, el que va a llevar con vosotras María Offenhenden, es el trabajo del hogar, estratificación social y procesos de racialización, y os propone dos textos, ¿no? Dos textos que pueden servir fundamentalmente para acompañar su exposición, ¿no? Y por lo tanto ese será también un poco, digamos, el ámbito de trabajo en el cual situará esa sexta sesión. Y el seminario final que organizará Fadila, que en estos momentos estamos acabando de perfilar y que en breve pues os informaremos. Se acompaña este texto, este documento de una bibliografía complementaria en el cual pues hay algunas referencias. Yo creo que la producción sobre racismo y xenofobias es inabastable y por lo tanto lo que hemos pretendido fundamentalmente era hacer unos elementos de aproximación al mismo que pudieran ser de utilidad para todos nosotros. Bien, esta es la presentación que quiero haceros y que de alguna manera pues va a servir un poco, pues no voy a deciros para quitaros una clase, pero sí para que lo tengáis presente. Lo digo porque empezaremos esta misma tarde ya con el primer tema. Os pediré que en todo caso miréis este vídeo que viene a resumir un poquito lo que es el contenido de la asignatura, la metodología, la evaluación y cómo vamos a abordarlo, cuáles son las cuestiones que vamos a plantear y los textos que os hemos sugerido, y pretendemos que de esa manera podamos entre todos pues crear pues no solo un ambiente de trabajo lo suficientemente activo e interesante para todos, sino que además pues podamos aprender conjuntamente en torno a lo que sean nuestras aproximaciones, nuestras aportaciones. Por lo tanto, os agradezco mucho toda la atención que me habéis prestado. Colgaremos este vídeo dentro del aula virtual y en todo caso nos vemos esta misma tarde para empezar la asignatura. Por lo tanto, muchas gracias y hasta la tarde. Hasta luego.